Sean bienvenidos nuevamente a Ciencias Virtuales. El día de hoy vamos a continuar con la materia de elementos del medio continuo con la clave 1521, con el tema 2, que sería conceptos básicos de análisis vectorial y tensorial. Y bueno, el objetivo para el alumno o para el espectador de Ciencias Virtuales desarrollará los conceptos de tensor y álgebra tensorial a partir de los conocimientos de álgebra vectorial. El alumno se familiarizará con la notación inicial. Conocerá los conceptos de invariantes tensoriales, direcciones y valores principales de un tensor, y tenemos lo que sería el subtema 2.1, transformación de coordenadas, translaciones y rotaciones. 2.2, definición de tensor, notación inicial, operaciones y álgebra tensorial, cambio de base, ortogonalidad, ejes principales y valores principales de tensores simétricos. Y para lo que sería el subtema 2.3, operadores diferenciales para tensores de segundo orden, gradiente, divergencia y rotacional, teoremas integrales, Green, Stokes y Gauss. Y bueno, para el día de hoy que se sube este video sobre la definición de tensor, ya se subió lo que sería la notación inicial, ¿ok? Para que ustedes puedan ver en la lista de reproducción de elementos del medio continuo. Y el día de hoy vamos a ver lo que es la definición del tensor. Sin embargo, vamos a estar reiterando lo que serían los conceptos que ya ustedes vieron en lo que sería cálculo y geometría analítica, en donde vieron el álgebra vectorial. Entonces les voy a hacer refrescar la memoria toda esa parte, aunque ya está una lista de reproducción de álgebra vectorial. También una vez, bueno, al final se los voy a nombrar una parte importante de que vamos a rescatar una parte que no se va a subir aquí en esta materia de elementos del medio continuo, sino ustedes tienen que buscar en la lista de reproducción que se encuentra en Ciencias Virtuales lo que sería matrices y determinantes. Pero bueno, al último les voy a decir por qué es necesario estar estudiando nuevamente ese tema. Y bueno, vamos a ver los recordatorios de álgebra vectorial, operaciones del álgebra vectorial. Entonces, recordemos, cantidad escalar es aquella que solamente se escribe con magnitud física, mientras que la cantidad vectorial es aquella que se escribe con la magnitud física, dirección y sentido. Dirección se refiere al sistema de coordenadas donde se ubica dicha magnitud física. Esencialmente se utiliza el sistema de coordenadas rectangulares, aunque otro sistema no son la excepción, que en este caso sí la vamos a utilizar porque precisamente en los subtemas para el tema 2 vamos a ver lo que es transformaciones de coordenadas, las cuales son cilíndricas, esféricas y polares. ¿Ok? Esencialmente son las cilíndricas y esféricas. También vamos a utilizar muy poco lo que serían las polares, porque va a estar sujeto con el tema de translaciones y rotaciones. Sentido se refiere al valor positivo o negativo que tomará la magnitud física. Entonces ahí ya vimos, de hecho ya está una lista de reproducción de lo que sería cálculo y geometría analítica, donde subí lo que sería álgebra vectorial, donde vimos lo que serían cantidades escalares, que pueden ser temperatura, volumen específico, donde se usa en termodinámica, ¿ok? Por ejemplo. Y cantidades vectoriales como el desplazamiento de velocidad. En este caso se utiliza mucho en lo que sería la materia de cinemática y dinámica, ¿ok? Que tenemos, por ejemplo, kilómetros, tenemos nuestro origen, tenemos nuestro sistema de referencia, que es en este caso lo que está en rojo, que en este caso es en el plano. Y vemos lo que sería el concepto de la suma de vectores, ¿ok? Que también lo vamos a reiterar para esta parte, ¿ok? Para los recordatorios de álgebra vectorial. Entonces, ¿cómo podemos definir un vector? Un vector es una representación gráfica de una magnitud física representada en el plano o en el espacio. En caso de que sea en el plano, tenemos que usar puntos continuos para poder representar ese vector. El punto para lo que sería en el plano tendría que verse como px, y, tal que para todo xy que nosotros deseamos encontrar, sus valores van a pertenecer al campo de los números reales, ¿ok? Y a eso se le llama par ordenado. Si por ejemplo queremos encontrar un vector en el espacio, pues necesitamos escribirlo a partir de puntos en el espacio, que en este caso va a tener 3 coordenadas, x, y, z, de tal forma que para todo x, y y z pertenecen al campo de los reales también, ¿ok? A menos que se diga lo contrario, pero siempre vamos a estar refiriéndonos al campo de los números reales. Y a esta descripción, con este punto, se le llama terna ordenada, ¿ok? Ahí está el plano y ahí está el espacio, ¿ok? Vamos a recordar también lo que es adición de vectores. La adición de dos vectores es la operación entre v, que tiene componentes como v1, v2 y v3, y lo que sería u1, u2, u3, de tal manera
que la suma entre v y u sería sumar entre componentes de la primera componente con la otra componente de la primera componente, más bien entre primer componente de v con la primer componente de u, la segunda componente de v con la segunda componente de u, y así sucesivamente. Si ustedes quieren encontrar otro vector, la suma de otros vectores de, en este caso, con más coordenadas, ¿ok? Que en este caso podría hasta ser de 4, de 5, y van a estar sumando primeras con primeras, segundas con segundas y terceras con terceras coordenadas, y así sucesivamente. Sustracción de vectores. La sustracción de dos vectores es la operación entre v y u, de tal manera que v menos u es igual a v más, y en paréntesis es menos u, donde menos u es el inverso aditivo de u, ¿ok? En la siguiente diapositiva, más bien no en la siguiente diapositiva, sino en el principio del tema 1, es lo que se ve precisamente para definir el espacio vectorial, ¿ok? Porque con la definición de espacio vectorial vamos a definir esa parte del inverso aditivo de u. Pero bueno, por eso no lo pongo como primera instancia el tema 1, porque no tiene tanta importancia para lo que sería en esta parte de elementos del medio continuo. Sin embargo, sí lo vamos a colocar, ¿ok? Ahora recordemos que esto es la representación gráfica de lo que sería la suma de vectores. Aquí recordemos que la ruta que tenemos para representar a C, al vector C, que sería sumar, recordemos, cola, punta, luego cola, punta, ¿ok? De tal forma que es A más B es igual a C, ¿ok? Como se observa ahí en pantalla. Y recordemos que respeta lo que sería su propiedad o teorema. Recordemos que teorema lo debemos demostrar, y una propiedad es que ya es un teorema que ya se demostró y que no se debe ya demostrar porque ya se va a cumplir de forma universal, ¿ok? Si lo hace un mexicano, también lo debe de hacer un chino, un japonés, un español, un francés, ¿ok? Porque se va a repetir la misma demostración, entonces por eso se convierte en propiedad. Ahora, si al vector B lo colocamos en sentido contrario, como se representa aquí en la diapositiva, entonces vamos a ver que es precisamente otra vez lo mismo. En este caso de A menos B es igual a C, ¿ok? Sin embargo, si a esto lo que hacemos ahora, a B lo mantenemos igual, pero A hacemos lo colocamos en el sentido contrario, como estaba, pues va a ser B menos A es igual a C. Sin embargo, aquí se describe de esta manera, ¿ok? Como B es igual a C menos A, pero aquí es un poquito, a veces cuesta trabajo ver ese concepto porque precisamente tenemos que añadir un concepto más que sería la ley del paralelogramo, como se observa a continuación. Por ejemplo, con este diagrama que tenemos aquí es colocar de forma paralela, por eso se llama paralelogramo, porque tiene dos lados, o más bien tiene dos lados que son paralelos, o más bien tiene dos pares paralelos, de tal forma que se va a generar un paralelogramo, que en este caso vamos a repetir, vamos a generar otro, en este caso vector A paralelo hacia este lado, ¿ok? Como se observa en pantalla. Y también para lo que sería en B. Entonces vamos a eliminar esta parte que estoy señalando ahora mismo. Y por lo tanto va a generarse de esta forma. Ahora sí podemos hacer la ruta. C menos A es igual a B. Entonces ya se ve de una forma más completa, ¿ok? Para que no quede como con ambigüedades. Entonces, de tal forma que para que ustedes no les cueste trabajo, siempre deben de comenzar con una cola punta y otra vez cola punta, y ahí determinamos que la suma de ese vector, ¿ok? Porque aquí no se ve muy claro, porque entonces a partir de este concepto que dije A más B es igual a C, pues aquí no queda claro, ¿no? Entonces tendríamos que verlo desde esta perspectiva, ¿ok? Entonces sería punta, que diga cola, punta y cola, punta, ¿ok? De tal forma que entonces sería C menos A es igual a B, como se observa aquí en pantalla. Multiplicación de un vector por un escalar, sea el vector V con las componentes como se observa en pantalla, y el escalar K que pertenece al campo de los reales. Se llama multiplicación de un vector por un escalar o simplemente multiplicación por un escalar a la operación, y en este caso vamos a ver que el escalar va a estar multiplicando a cada uno de los componentes del vector.
todo lo anterior se puede aplicar tanto en el plano como en el espacio. Entonces, por lo tanto, tenemos estas propiedades, ¿no? Distributividad de un escalar sobre la suma de dos vectores, distributividad de un vector sobre la suma de dos escalares y lo que sería homogeneidad. Y bueno, todas estas propiedades también ya se vio en la parte de álgebra lineal. Los invito a ver la lista de reproducción de álgebra lineal, en donde definimos toda la parte de lo que serían espacios vectoriales, ¿ok? Por eso es que le reitero que esa parte de espacios vectoriales, bueno, ya lo hemos visto desde álgebra lineal, entonces por eso lo salto y lo hago rápido esta parte. Existen dos maneras diferentes de multiplicar vectores. La primera de ellas da como resultado un escalar, llamada la operación producto escalar o producto punto, mientras que la segunda da como resultado un vector y la operación se llama producto vectorial o producto cruz. Sean los vectores v, u, con sus componentes respectivos, se le llama producto escalar, producto punto o en álgebra lineal como producto interno y se expresa que diga como v punto, producto punto, u, y entonces vamos a multiplicar las componentes de las primeras componentes, primera componente con la otra primera componente y la segunda componente del primer vector con la segunda componente del segundo vector, así como se observa en pantalla, se va a hacer la suma. Por lo tanto, esto solamente se va a aplicar tanto en R2 como en R3, es decir, en el plano y en el espacio. Sin embargo, para el otro, el producto cruz, solamente se va a usar en el espacio, es decir, en R3. En el caso de R3 se tiene de esta manera, ¿ok? Ustedes pueden pausar y darle la lectura, que es lo similar, solamente que es en el espacio. Y tenemos aquí su representación gráfica, ¿ok? Tenemos dos vectores que deben de ser concurrentes, es decir, desde el mismo punto. Y aquí deben de generar un ángulo, en este caso es el ángulo θ, ¿ok? En el plano y en el espacio, donde vemos que el producto punto va a dar o es igual a la multiplicación de sus magnitudes por el coseno de θ, y θ debe tomar el valor desde 0, puede tomar desde el valor 0 hasta pi, ¿ok? ¿Y pi cuánto vale? Esto es en radianes, en grados sería 180 grados, ¿ok? Son los vectores v, u, se le llama producto vectorial, producto cruz o producto externo y se expresa como, y ahí lo vemos, ¿no? V, producto cruz, U, y sería de toda esta forma. Esto solamente en R3 en el espacio. Tenemos que tiene como propiedad la anticonmutatividad, no la conmutatividad como tal, ¿ok? Que expresa como U, producto cruz, V es igual a menos, y en paréntesis, V, producto cruz, U, ¿ok? Pero ahorita lo voy a colocar precisamente que no vamos a recordar toda esta expresión, la podemos recordar como la determinante de lo que es entre el vector v y el producto u. Acuérdense que no existe como tal la propiedad conmutatividad. Si quieren hacerlo de diferente orden, tienen que respetar esta parte, esta propiedad, ¿ok? Ángulo entre vectores a partir del producto vectorial. Si u y v son dos vectores de R3, entonces el ángulo entre ellos es la multiplicación de sus magnitudes de u y v por el seno de θ, ¿ok? Otra forma de expresar el producto vectorial es lo que les decía, la determinante, ¿ok? Como se observa ahí en pantalla. Triple producto escalar o producto mixto es un teorema, el cual nos dice sean los vectores u, v y w de R3, de tal forma que el triple producto escalar se expresa como u producto punto, producto cruz, pero en este caso primero se debe ejecutar el producto cruz y luego el producto punto, ¿ok? Aquí de la misma manera, primero esta parte se hace el producto cruz y luego el producto punto, ¿ok? Triple producto vectorial teorema. Sean los vectores u, v y w de R3 de tal forma que el triple producto vectorial se expresa como, y ahí lo tenemos, ¿no? Son dos veces el producto vectorial, dos veces el producto vectorial, y luego tenemos de esta forma que se puede expresar. Y bueno, esto se debe hacer una demostración que, bueno, aquí no corresponde, no se va a ver, simplemente se demuestra para que se llegue a ese teorema, ¿no? El del triple producto vectorial. Y ahí lo tenemos, más que todo, la representación gráfica de lo que sería el producto vectorial, ¿ok? Que dos vectores deben de estar en el mismo plano y el tercero, que va a estar generándose a partir del producto vectorial, es otro vector que está perpendicular al plano que contiene a los dos otros vectores, como se observa en pantalla. Y esto equivale a lo mismo haciendo la propiedad de anticonmutatividad, solamente que va en sentido contrario, ¿ok? Como se observa aquí en pantalla. Como se observó anteriormente, en el plano y en el espacio se puede ejecutar el producto escalar AB, que resulta un escalar, un número real si estamos trabajando en el campo de los reales.
y el producto vectorial que solo podemos trabajarlo en el espacio nos resulta un vector A producto cruz B. Ahora podemos definir una operación con dos vectores para generar una diada o un tensor de segundo orden. Se debe realizar el producto diádico o producto tensorial que se representa por medio de una matriz de 3x3. Y bueno, ¿por qué vimos todo esto otra vez? Porque precisamente la definición y el concepto de tensor está muy relacionado entre la mezcla de lo que serían vectores y matrices. ¿Ok? Ahorita vamos a ver cómo podemos representar y ver de la forma más fácil el tensor. ¿Ok? Ahorita no vamos a hablar de órdenes. Eso lo vamos a ver con las otras diapositivas, cómo encontrar el orden. Pero aquí lo más importante, cómo vamos a definir el tensor, la definición. Entonces vamos a ver también el tensor como una interpretación geométrica. Un tensor es una entidad o abstracción matemática que generaliza y extiende escalares, vectores y matrices para representar datos o información en múltiples dimensiones o multidimensional. La forma más simple de entender este concepto es una forma de organizar y manipular cierta información de interés en varias direcciones o ejes. Por ejemplo, para describir un punto en el espacio que tiene como propiedad de la temperatura, solo requerimos su magnitud o módulo y no dirección. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos teta mayúscula que es igual, ahí lo representamos como esa parte. Solamente es la magnitud, no necesitamos dirección ni nada, ¿ok? Ni siquiera es un vector. Solamente en ese punto va a haber la temperatura, ¿ok? Ahora bien, para describir una propiedad en el espacio como es la velocidad, requerimos de su magnitud así como su dirección. Entonces podemos ver al vector de velocidad de esta forma. Puede ir hacia la dirección de X, puede ir hacia la dirección de Y o puede ir en la dirección de Z, ¿ok? Pero nada más va a requerir una sola dirección, ¿ok? En este caso. Por consiguiente, hay propiedades como el esfuerzo y deformación que requieren describirse en dos direcciones simultáneamente y sus magnitudes. Entonces, lo tenemos de forma, ¿ok? Y esto ya representa una matriz. De hecho, voy a regresarme aquí. Esto también es una matriz, ¿ok? Si lo ven de esta forma, solamente que es una matriz columna, ¿ok? Y la podemos también convertir como matriz renglón o matriz fila, ¿ok? Entonces, por ello también tenemos lo que serían esta parte, ¿no? La parte de los esfuerzos y deformaciones, que es el meollo del asunto para elementos del medio continuo. Entonces, de tal forma que precisamente teníamos que usar esta notación, la de la notación indicial, ¿ok? Entonces, de tal forma que vean que tenemos esfuerzos que van en la misma dirección aquí, a la misma dirección hacia arriba, pero dirección a la derecha, dirección hacia, digamos, a las zetas y X, etcétera. Así todas sus combinaciones posibles. Finalmente, y así sucesivamente, tensores de orden mayor pueden describir propiedades como los cristales piezoeléctricos, que requieren describirse en tres direcciones simultáneamente y sus magnitudes. Entonces, generalmente puede cambiar, yo lo describí de esta manera, para los tensores de lo que sería de orden mayor, que en este caso, por ejemplo, son de orden de tercer orden. Ahorita en las siguientes diapositivas vamos a ver cómo se puede escribir el orden del tensor. Entonces, como tal, es IJK. Entonces, lo que requerimos es otra dirección más. Es decir, vamos a agarrar esta parte, ¿ok? Que es esta parte que estoy describiendo en esta parte dorada. Es esto, digamos, el 1, 1, 2, 1, 3, etcétera, todo completado. Pero aquí se va a añadir otra dirección más, que es en esta parte verde. Entonces ya añadimos otra dirección, ¿ok? Ahora, si deseamos que sea hasta con 4 direcciones, entonces el tensor se vería de esta forma, aproximadamente, ¿ok? Y bueno, lo describen físicamente en otros aspectos, ¿ok? Esos tensores. Entonces, el orden de un tensor es lo siguiente, o se puede deducir de la siguiente forma. El orden o rango de un tensor es de acuerdo por el número de índices libres, recuerden eso, ¿ok? Es decir, recordemos que hay índices libres y lo que serían índices mudos, ¿ok? Los mudos son los que se repiten 2 veces, ¿ok? Y eso es lo que denota una sumatoria, ¿ok? La sumatoria de Einstein. Entonces, como tal, los índices libres solamente son los que van a dar lugar a las componentes, por ejemplo, de una matriz.
Después dice índices libres en sus componentes. El número de componentes que tiene el tensor es de acuerdo a la dimensión y el orden. Y aquí hay una tabla comparativa que tenemos a continuación. Tenemos el rango, tenemos el empleo en que se puede estar utilizando y lo que serían ejemplos y lo que sería para encontrar las componentes. Por ejemplo, de rango 0, de rango 1, de rango 2, de 3 y 4. Para el 0 tenemos que el empleo es cantidades escalares, que en este caso es masa, temperatura, densidad. ¿Cuántas componentes necesitamos? Una. De rango 1 tenemos cantidades vectoriales, que en este caso velocidad, posición, fuerza, aceleración. De rango 2 son tensores de segundo orden o diadas, ¿ok? También se le puede llamar de esa forma. Sin embargo, lo que sería para mecánica de fluidos y para lo de mecánica de sólidos, vamos a estar hablando solamente de tensores de segundo orden, no vamos a estar refiriendo a diadas, ¿ok? Ya que, bueno, el concepto no es claro cuando se da esta materia, entonces por eso dicen, pues son tensores de segundo orden. Está el esfuerzo, deformación, rapidez de deformación y lo describe, bueno, se describe con 9 componentes. Para un rango de 3 están asociadas a 3 ejes, que es en este caso cristales piezoeléctricos. Requiere de 27 componentes, entonces es demasiado. Y de hecho también existen de 4 asociados a 2 pares de ejes constantes elásticas. Y estas tienen aproximadamente, o bueno, en la parte de la forma experimental, llegan a ser hasta 81 componentes para describirlo. Entonces se hace demasiado tedioso. ¿Ok? Tenemos que usar aproximadamente una matriz de 9 por 9. Es decir, ya se hace muchísimo difícil el estudio para las constantes elásticas. Entonces, por eso es que se llega a este curso. Hasta aquí vamos a llegar, hasta el rango 2. Eso es por si en sus estudios de un posgrado, en este caso maestría o doctorado, pueden llegar a ver esta parte, ¿no? Bueno, dependiendo hacia dónde van ustedes a estudiar, ¿no? Donde n es la dimensión, ya sea r en los reales, es decir, solamente en R, en R2, R3, es decir, lo que nos va a interesar es en el plano, en el espacio. Obviamente en la línea recta no nos va a ser de utilidad, no nos da una importancia como tal o un significado físico. R2, R3, es decir, en el espacio y en el plano, pues sí, porque eso es lo que está en la realidad. A menos que ya llegamos a una cuarta dimensión, pues ya va a ser otro estudio aparte, ¿no? Y R es el orden o rango del tensor, entonces C son las componentes del tensor. Entonces aquí N, en este caso vamos a ocupar en el espacio, entonces N, ¿cuánto va a ser? 3. Por eso es que es 3 a la 2, sería 9 componentes y eso se describe a través de una matriz de 3 por 3, ¿ok? Si fuera en el plano, sería 2 a la 2, sería 4 componentes y eso podemos escribirlo a partir de una matriz de 2 por 2, ¿ok? Ejemplo del orden de tensores. ¿Cuál es el orden de los tensores representados por sus componentes? En este caso, V, I, Phi mayúscula, I, J, K, F, I, J, J, Epsilon, I, J, C con doble trazo, I, J, K, L, sigma, I, J. Determinar cuántas componentes independientes tiene el tensor C, I, J, K, L. Entonces, para el primero tiene un índice libre, por lo tanto es primer orden. Tiene 3 índices libres, lo que sería phi mayúscula, entonces es de tercer orden. Aquí, por ejemplo, tiene un índice libre, ¿ok? Que sería I, entonces es de primer orden. Y J son 2 índices libres, por lo tanto es de segundo orden. C de doble trazo sería IJK, que KL, de tal forma que tiene 4 índices libres, entonces es de cuarto orden. Sigma IJ es de 2 índices libres, entonces por lo tanto es de segundo orden. En caso de que estamos en la dimensión R3, es decir, en el espacio, entonces n es igual a 3. Por lo tanto, las componentes que tiene el tensor C, I, J, K, L son, y ahí tenemos, ¿no? Lo que sería 3 a la cuarta, entonces tiene 81 componentes. Que ya sería de cuarto orden. Entonces, por ello es muy difícil incluso de hacer operaciones con una matriz de 9 por 9. ¿Ok? Porque 9 por 9 son 81. Entonces, 81 componentes hay que escribir con una matriz de 9 por 9. Vamos a ver lo que sería la notación matricial, que esto, bueno, también tenía que ver con la notación inicial, pero vamos a ver de esta forma. Formas de expresar una matriz con sus superíndices. Recordemos que durante el estudio en álgebra y álgebra lineal usamos la notación como A y J para señalar la posición del elemento dentro de la matriz de tamaño y bueno, todo lo que sería
las matrices o el conjunto de las matrices del tamaño de m por n, de tal forma que I es la fila o renglón donde se encuentra el elemento y J en qué columna se encuentra. Ahora vamos a utilizar la notación más general para identidades matemáticas de interés, como es el tensor de segundo orden que tenemos de esta forma. A, I, J, que lo podemos comprender como una matriz de m por n, donde se muestra que m son las filas y n las columnas, ¿ok? Entonces, aquí por ejemplo tenemos a la I, bueno, tenemos como superíndice a la I y como subíndice a la J, y eso se puede describir como una matriz de m por n. Entonces, de tal forma que se va a describir toda esa matriz en términos generales de esta forma, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos de esta manera, ¿no? A la IJ, que de tal forma que va a tener el tamaño de m por n. Es decir, van de la mano tanto I como m. Es decir, si son dos, entonces tiene que desarrollarse dos, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver con con 4 ejemplos para que se vea de forma más clara. Veamos que I cambia su valor conforme vaya avanzando fila por fila hasta m, mientras que J va cambiando su valor conforme vaya avanzando columna por columna hasta n. Entonces se va a entender más con los ejemplos de matrices con superíndices, que en este caso vean que nos piden 2 filas y 3 columnas. Entonces vamos a desarrollar aquí C11, C12, C13. Acá sería C21, C22, C23, que de hecho se parecen a lo que hicimos en la parte del video de la anotación inicial en los últimos ejercicios. ¿Ok? Aquí por ejemplo es D a la J y de tal forma que es una matriz de 2 por 3. Entonces sería D11, D12, D13. ¿Ok? Nos piden 2 filas y nos piden 3 columnas. Entonces van de la mano. D21, D22, D23. Y entonces también se puede ver de esta forma como D a la I y J 2 por 3. Entonces, de tal forma que esto nos quiere decir que no importa si colocamos esta forma acá abajo el I y acá el J. Simplemente lo que nos requiere es que, o más bien la condición es que esto va de la mano con I, digamos esta parte, sería M, que en este caso M es igual a 2. Entonces debe haber 2 filas y lo que sería 3 columnas y van desarrollándose de acuerdo a ese número. ¿Sí? Entonces tenemos por ejemplo aquí X a la R, S es 1 por 4, es decir, una fila y 4 columnas, como se ve aquí en pantalla, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Y por último, por ejemplo, este Y igual a PQ, que es 4 por 2. Entonces sería 4 filas y 2 columnas. P va de la mano con Q y que diga P va con la mano con 4 y Q va en la mano de 2. ¿Ok? Sería aquí Y11, Y12, Y21, Y22, Y31, Y32, Y41, Y42. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo que es los conceptos de diadas y diádicos. La idea sobre la diada y diádicos. Para generar una diada tenemos dos vectores que es U, V, que pertenecen al campo de los reales con cualquier dimensión. En este caso siempre va a ser nuestro interés en el plano o en el espacio, es decir, 2, o sea, puede tomar el valor n de 2 o de 3, donde n es la enésima dimensión, necesitando un producto diádico o tensorial que se expresa como TIJ es igual a U producto tensorial, V, de tal forma que eso lo cerramos en paréntesis, y J, que nos da como resultado UI VJ, de tal forma que se puede expresar como una matriz de M por N. ¿Ok? Cualquier tensor puede ser representado a través de la combinación lineal de productos diádicos. Es decir, antes de seguir, entonces como tal, el diádico es esto, ¿ok? Lo que resulta, esto es un diádico, ¿ok? Y esto es la operación, es decir, en este caso es el producto diádico o tensorial, ¿ok? Entonces aquí el producto diádico o tensorial que genera un tensor de segundo orden se le llama diada, ¿ok? Esa va a ser exclusivo para ese nombre, son sinónimos, tensor de segundo orden o diada, ¿ok? Es decir, con el producto diádico nos va a generar, si nos genera un tensor de segundo orden se le llama diada, ¿ok? Como se observa aquí en pantalla, U, I, V, J, de tal forma que es una matriz de 3 por 3, entonces esto es una diada, ¿ok?
También podemos reescribir la diada como UI como M por N, una matriz de M por N, y lo que sería BJ con una matriz de 1 por N, y esto es lo que nos va a generar, ¿ok? Esta es la primera parte, que es una matriz columna y una matriz fila o renglón. Al hacerlo, la multiplicación, que conocen ustedes como de matrices, entonces nos va a generar una matriz de 3 por 3, ¿ok? Vamos a ver rápidamente las propiedades de los diádicos. Sean 5 vectores U, V, W, P, Q que pertenecen al campo de los reales, cualquiera de las dimensiones que sea de interés para ustedes, donde n es la enésima dimensión y alfa y beta son escalares que pertenecen al campo de los reales. Entonces ahí tenemos todas las propiedades. Sin embargo, ahorita no las vamos a utilizar solamente para demostrar, pero esas son algunas de ellas de las que podemos estar ayudándonos para deducir algunas otras expresiones, ¿ok? Veamos que el producto diádico o tensorial no posee la propiedad conmutativa, es decir, U producto tensorial V es diferente a V producto tensorial U, ¿ok? En la literatura dicen que hay algunos espacios vectoriales que lo cumplen, ¿ok? Pero en nuestro caso, en la mayoría de los casos que vamos a estar aquí viendo son diferentes, ¿ok? A menos que se diga lo contrario. Ahora bien, si T lo vamos a expresar como T mayúscula y en negritas, es un tensor y V y U y V son dos vectores de cualquier enésima dimensión de los reales. Entonces, de tal forma que tenemos que desarrollar esta parte. Entonces, tenemos lo que sería el tensor, ¿no? Y J que es igual a esta parte que es el producto, bueno, esto ya es el diádico, ¿ok? Que esto nos va a dar igual, o va a ser igual si tenemos aquí al lado lo que sería un vector unitario en términos generales. Entonces, UI con su vector unitario y producto tensorial con BJ por lo que sería, bueno, sí, por lo que sería su vector unitario J, de tal forma que al desarrollarlo se va a generar esta parte, ¿ok? Bueno, no, desde el concepto de la definición de lo que sería el producto tensorial, ¿ok? Que se tiene que multiplicar entre todo. Pero podemos usar esta parte, juntar los vectores U y V, como para desarrollar esta parte, ¿ok? Y entonces, de tal forma que esto también se puede desarrollar como EI, producto tensorial, EJ, ¿ok? Y esto, recordemos que es TIJ como definición. Entonces, de tal forma que se puede generar el tensor en esta forma. ¿Esto qué nos quiere decir? Esto nos quiere decir que cómo va a estar compuesto cada uno de los componentes, ¿ok? O cómo se va a desarrollar cada uno de los componentes del tensor, ¿ok? Entonces por eso pongo esta parte. Esta parte roja es el tensor, esta parte son los componentes y su base. En este caso son bases ya sean perpendiculares, ¿ok? Que lo vamos a ver lo que serían en esfuerzos, o sea, esfuerzos normales y esfuerzos cortantes, ¿ok? Y entonces, de tal forma que un tensor en términos generales va a generarse de esta manera. Y esta es una diada, ¿ok? El que puse ahí como esa matriz, T y J es igual a T11, T12, T13, T21, T22, T23, T31, T32 y T33. ¿Ok? Y precisamente si aumentamos el orden del tensor, vamos a estar desarrollándolo como IJK. Es decir, vamos a añadir a los vectores unitarios en términos generales. Y para lo que sería para un cuarto orden. Y vamos a finalizar con lo que había quedado pendiente con el anterior video, lo que serían vectores unitarios con delta y epsilon. ¿Ok? Vectores unitarios con delta, delta de Kronecker. Tomando en cuenta que I, es decir, el vector unitario I es igual a EI, J es igual a EJ, K es igual a EK, donde los términos E son en general, entonces tenemos esta forma. Al hacerlo, vamos a ver que se puede producir esta matriz, ¿ok? Con la definición del tensor, que en este caso lo necesitamos como de un tensor de segundo orden, que es el de mayor interés. Entonces, de tal forma que vean que recordemos que cuando se hacen productos entre lo que sería vectores unitarios entre sí, es decir,
y por I nos daría 1. Lo que sería JJ sería 1 y KK sería 1 también. Y los otros diferentes, en este caso IJ, IK, JK, JI, etcétera, van a ser igual a 0. Y eso nos va a resultar el delta IJ de delta de Kronecker. ¿Ok? Ahí recordemos otra vez la definición. Entonces, de tal forma que lo podemos describir de esta manera. ¿Ok? Para eso es el uso del delta de Kronecker. Ahora veamos lo siguiente. Ahí tenemos la notación inicial. ¿Ok? Donde es igual, bueno, BJ es igual a la sumatoria de delta IJ, BI, desde el valor que toma I, desde 1 hasta 3, igual a delta IJ por BI. Aquí ya desarrollamos con la notación inicial que vimos de los diferentes ejemplos y vemos que aquí se desarrollaron los deltas, ¿no? Delta 1, 1, delta 2, 1, delta 3, 1, ¿ok? Entonces, de tal forma que aquí en las partes donde tenemos iguales van a ser 1, mientras que los otros son 0. Y esto nos puede decir que es un operador, bueno, te lo vamos a decir, es un operador que simplifica lo que sería el delta de Kronecker. Aquí podemos verlo también, esto lo vamos a usar para lo que sería la parte de lo que sería la determinante, o bueno, sí, el determinante o simplemente el determinante de Jacobi, de tal forma que tenemos la derivada parcial de xi entre lo que sería, bueno, derivada parcial de xi entre la derivada parcial de xj, de tal forma que lo podemos desarrollar como una matriz de 3×3, debido porque tenemos interés en el tensor de segundo orden. Entonces, aquí tenemos que va a estar en función de x1, en función de x2 y en función de x3, y se va a derivar respectivamente con esa variable, ¿no? De x1, x2, x3. Entonces, si tomamos en cuenta que nos dan una expresión que está en esa variable de x1, entonces nos va a resultar como 1, mientras que los otros van a ser igual a 0, como se observa en pantalla. Y también se puede ver como el delta de Kronecker de IJ. Cualquier función que no sea la variable de interés a derivar será 0. El delta de Kronecker actúa como un operador de sustitución. ¿Ok? Y vectores unitarios con epsilon, ¿no? Que en este caso, epsilon, ¿cuál va a ser? El símbolo conmutador o simplemente el símbolo de Levi Civita. Recordando la siguiente expresión de anteriores diapositivas, donde llegamos a esta expresión, esta última, la podemos ver como la determinantes. En este caso, vean que el símbolo alternador de IJK es igual a delta 1i, delta 1j, delta 1k, delta 2i, delta 2j, delta 2k, etc. ¿Ok? Como se observa en pantalla. Si hacemos su transpuesta, si esta la convertimos, recordemos que no hay transpuesta de determinantes. Yo nada más me pasé ese punto, pero esto se pueden convertir como una matriz y hacerle su transpuesta y otra vez hacerle su determinante. En este caso, recordemos que su transpuesta es convertir este renglón o fila a columna cada uno. Es decir, voltearlo. Esta parte que es fila se va a convertir en columna. Esta fila se va a convertir en columna y esta fila se va a convertir en columna. ¿Ok? Y resulta que son lo mismo. ¿Ok? Si ustedes pueden hacerlo haciendo lo pertinente con la regla de Sarrus, entonces pueden hacerlo de tal forma que les va a resultar ser lo mismo, ¿ok? Si tenemos dos matrices cuadradas, se cumple que la determinante de A por B, es decir, si primero ejecutamos la multiplicación de A por B y luego ejecutamos determinante, es lo mismo que hacer la determinante de A y multiplicarlo por la determinante de B, por separado. Entonces tenemos de esta forma, ¿ok? La determinante de A, que de esta forma es IJK con un alternador, un símbolo alternador de IJK multiplicando con lo que sería un alternador de PQR, de tal forma que tenemos de esta manera o de esta representación que sería similar a esta, ¿ok? Como se observa en pantalla. Y esta sería similar a esta misma, ¿ok? Como estoy señalando ahora mismo. Y lo que hacemos se va a simplificar de esta manera. ¿Y cómo se llegó a esta expresión? ¿Ok? Bueno, hacemos lo siguiente. Delta 1i se va a multiplicar por delta 1p. Delta 2i se va a multiplicar por delta 2p. Y delta 3i se va a multiplicar con delta 3p.
como se observa en pantalla. Entonces, por lo tanto, se puede simplificar. Aquí veamos que va cambiando 1, 1, 2, 2, 3, 3. Entonces podemos ahí asumir como la notación inicial. Entonces, de tal forma que sea delta MI, delta MP. Aquí hay dos veces M, entonces eso quiere decir que se va a estar sumando. Es decir, está la notación inicial de forma implícita. Ahora, si asumimos que M es igual a I, por lo tanto, delta de MI es igual a 1. M es igual a P, entonces, por lo tanto, delta MP es igual a 1. Entonces, por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Que I es igual a P. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, se cambia esta parte. ¿Ok? Como se observa en pantalla. Es decir, si asumimos que esta parte M es igual a I, entonces sería 1. M es igual a P, entonces también va a ser 1. Entonces podemos decir que I es igual a P. ¿Ok? Va a ser, se va a cumplir. Y esto podemos hacerlo con las demás componentes. ¿Ok? Entonces tenemos que delta MI por delta MP es igual a delta IP. ¿Ok? Porque asumimos que precisamente I es igual a P. ¿Ok? Entonces, de tal forma que eso hacemos con los demás términos. ¿Ok? Como se observa aquí en pantalla, ahora que se dedució. En caso de que R es igual a K y usando la regla de Sarrus para resolver esta determinante de 3 por 3, entonces tenemos que delta MM es igual a 1 si K es igual a K y 0 si K es diferente a K. Es decir, el primer subíndice es igual al primer, bueno, entre subíndices son iguales, va a ser 1 y si son diferentes va a ser a 0. Entonces, de tal forma que al deducir esto, yo ya aquí lo que hice pues es saltarme todos los pasos para encontrar los términos y deducirlos. Entonces podemos generar que la multiplicación entre dos símbolos permutadores o dos símbolos de Levi Civita, de tal forma que IJK PQK es igual a delta IP delta JQ menos delta IQ por delta JP. Y bueno, ¿para qué se resolvió toda esta parte? Ustedes se van a preguntar. Bueno, más adelante lo que sería la parte de deformaciones y la parte de esfuerzos, vamos a estar utilizando todas estas expresiones para deducirlo, para deducir a las expresiones o ecuaciones de los esfuerzos y deformaciones de nuestro interés para esta materia. Entonces, por eso es muy importante estar familiarizando con la notación inicial, lo que serían ya estos operadores como tal, el delta de Kronecker y Levi-Civita. Ya vimos que como tal el tensor nos va a dar una representación en las diferentes dimensiones que se le puede otorgar a ciertos vectores en ciertos arreglos. ¿Ok? Simplemente el tensor es, en pocas palabras, una forma de direccionar a los vectores organizados. ¿Ok? Por así decirlo. Entonces, por lo tanto, eso va a ser el concepto más posible, claro, corto y concreto. ¿Ok? Sin embargo, para un matemático, un físico puede ser más abstracto, ¿ok? Pero bueno, para nosotros ingenieros va a ser de esa forma. Y bueno, aquí nada más les dejo lo que sería la bibliografía consultada, la de mecánica de medio continuo, del autor de George Maise, eh, más que diga, mecánica de medios continuos para ingenieros de Javier Olivela, cálculo tensorial de David Kay, Introduction to Continuum Mechanicals, David Rubin, o Michael Lai, mecánica del medio continuo, conceptos básicos de Eduardo Chávez, ¿ok? Y puede haber más bibliografías que pueden estar consultando, de hecho, de la plan de estudios. Sin embargo, estos son los más cercanos a la actualidad, los que se podrían estar consultando y ustedes pueden entenderlo con mayor claridad. Pero aquí se los voy a traducir de la mejor forma. Es algo muy abstracto el concretar la definición de tensor y todo lo que tiene que ver con ello, pero ya vamos a estar subiendo después lo que serían los temas de esfuerzos y deformaciones. Y por último, la última parte es más sobre mecánica de fluidos, entonces más denso. Entonces, como tal, por eso es una de las materias más pesadas de toda la carrera de un ingeniero mecánico. Incluso para un ingeniero civil, que también lo ven. Y geofísico también lo ven. Entonces, bueno.
Y bueno, hasta que se terminó el video, solamente necesitamos que le den like, suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den click a la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos algún video se les pueda notificar en el momento. Y si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta pronto.